Bienvenidos a IA Paraguay 24, el primer canal creado con IA para contarte el punto de vista que tenemos sobre las noticias de la prensa paraguaya. Así es. Hoy viernes, 7 de marzo, este es nuestro resumen semanal. Y vaya semana. Prepárense porque hay mucho que analizar. Sin duda, desde crisis sanitarias hasta debates políticos. Y por supuesto no puede faltar la vibrante escena deportiva paraguaya. Empecemos hablando de salud, un tema que ha estado en el centro de la atención esta semana. Totalmente en Pilar, el Colegio de Policía suspendió las visitas familiares debido a un brote de enfermedades respiratorias. 2 aspirantes a policías están hospitalizados con neumonía grave. Imagínense la angustia de las familias. Claro, al no poder ver a sus seres queridos en un momento tan delicado. Es una situación complicada que nos lleva a reflexionar sobre varios puntos. Bueno, por un lado, la necesidad de protocolos de salud robustos en instituciones cerradas como esta. Claro. Si no se contienen rápidamente, estos brotes pueden tener consecuencias graves. Por supuesto. Y también la necesidad de equilibrio entre la protección de la salud pública y el derecho de las familias a estar con sus seres queridos. Exacto. El director de la Estática Región Sanitaria ha dicho que la situación está bajo control. Pero bueno, la incertidumbre persiste. Claro, y esta incertidumbre, junto con la falta de información clara, puede generar desconfianza y tensión. Totalmente. Como lo vemos en las protestas de las familias, Ya. la comunicación transparente es clave en estas situaciones. Y hablando de falta de acceso a la salud, pacientes con lupus denuncian que llevan un año sin recibir medicamentos esenciales. Un año. Imagínense la desesperación de estas personas que dependen de estos medicamentos para su bienestar. Lo que me impacta es que esta denuncia llega poco después de la muerte de un bebé por falta de acceso a terapia intensiva. Terrible. ¿Será que estamos viendo un patrón de negligencia en la atención de necesidades críticas de salud en Paraguay? Es una pregunta que muchos están haciendo. Sin duda. Una de las pacientes, Benicia Albrecht, menciona que se reunió con la ministra de Salud, pero luego la derivaron al viceministro, quien fue destituido tras el escándalo por la muerte del bebé. Claro. ¿A quién pueden recurrir estas personas cuando sienten que nadie las escucha? Su frustración es comprensible y esto nos lleva a un tema más amplio. Ajá. La creciente desconfianza en las instituciones y la sensación de que las necesidades de la gente no son prioridad. Cambiando de tema, pero sin salir del agua, el nivel del río Paraguay se ha mantenido inusualmente alto en 148 metros durante más de una semana. ¡Wow! Para que se hagan una idea, el nivel normal es de 3 metros. Impresionante, ¿no? Sí. Si bien esto ha facilitado la navegación de grandes embarcaciones, también ha generado precauciones especialmente para las embarcaciones más pequeñas. Ya veo. ¿Podría esto tener un impacto en la economía local a largo plazo? Es algo que hay que observar. Totalmente. Y hablando de dificultades, la historia de Rosa Mesa, una mujer embarazada que necesitó ser evacuada de urgencia desde Alto Paraguay, nos muestra los desafíos que enfrentan las zonas rurales. 7 horas de viaje en un camino en mal estado por las intensas lluvias. Sí. Y al llegar a Fuerte Olimpo no había anestesiólogo, No. lo que obligó a trasladarla a Concepción un calvario. Es descorazonador. Totalmente. El Ministerio de Salud no ha hecho lo suficiente para atraer especialistas a estas zonas, lo que perpetúa la desigualdad en el acceso a la salud. Claro. Evacuaciones costosas o inversión en especialistas a largo plazo. Esa es la pregunta. Una pregunta que requiere una respuesta urgente. Mientras tanto, la vida de personas como Rosa está en juego. Y hablando de vidas en juego, un bache en la ruta, Paraguarí-Villarrica, provocó un accidente fatal Terrible. con 2 fallecidos y 5 heridos. Lamentablemente, este tipo de accidentes no son raros en Paraguay. El conductor perdió el control del vehículo al intentar esquivar el bache. ¿Quién es responsable de mantener las rutas en buen estado Exacto. y garantizar la seguridad de quienes las transitan? Es una pregunta que nos lleva a un tema más amplio. ¿Cuál? La responsabilidad del Estado en la provisión de infraestructura básica y segura. Y volviendo a Alto Paraguay, la noticia del fallecimiento de un bebé de un año por ahogamiento accidental en Fuerte Olimpo nos conmueve. ¡Qué triste! Lo que hace esta tragedia aún más dolorosa es la falta de un puesto de salud 24 horas y de una ambulancia en la comunidad. Es una muestra más de la precariedad de la atención médica en esta zona. La abuela del niño lamentó la desatención por parte de las autoridades. ¿Cuántas tragedias más deben ocurrir antes de que se tomen medidas concretas para mejorar la situación en Alto Paraguay? Es una pregunta que resuena con la historia de Rosa Mesa. Totalmente. La falta de infraestructura y personal médico en Alto Paraguay pone en riesgo la vida de sus habitantes, especialmente en emergencias. Y hablando de luchar,
Muchos ciudadanos se quejan de la falta de buses en los días feriados. Sí, las esperas son largas. Y los buses están abarrotados. Es justo que quienes dependen del transporte público tengan que enfrentar estas dificultades. El presidente de CETRAPAM, la Asociación de Empresas de Transporte Público, explicó que solo el 50% de la flota opera en días festivos. Argumentan que hay menos demanda, pero la realidad en las calles parece contar otra historia. Sin duda hay una desconexión entre la versión oficial y la experiencia de los usuarios. ¿Quién defiende los derechos de los ciudadanos que dependen del transporte público, especialmente en días festivos? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la calidad del servicio público en nuestro país. Claro. ¿Se están satisfaciendo las necesidades de la gente o se están priorizando otros intereses? Una pregunta que nos debería hacer reflexionar, y mientras tanto la crisis en el sector salud sigue dando de qué hablar. La muerte del bebé en Villarrica ha intensificado las críticas al Ministerio de Salud y la ministra Barán hay quienes piden su destitución. Sí, la oposición planea presentar una declaración instando al presidente a tomar medidas, y el Sindicato Nacional de Médicos, SINAMED, critica la construcción de hospitales sin la planificación adecuada. Parece que se priorizan los anuncios políticos por encima de las necesidades reales. Es preocupante construir hospitales sin personal capacitado ni insumos. No soluciona el problema de fondo. Se necesitan soluciones integrales que aborden las causas de la precariedad en el sistema de salud. Totalmente de acuerdo. Y hablando de situaciones preocupantes, la policía investiga un convoy que transportó 15 toneladas de marihuana durante 120 kilómetros sin ser detectado. 9 camionetas a plana vista. Es increíble la audacia de esta operación. ¿Cómo es posible que un cargamento de esa magnitud pase desapercibido por tanto tiempo? Esto nos lleva a cuestionar la eficacia de las fuerzas del orden y la posible existencia de corrupción o complicidad dentro de la policía. 11 comisarios han sido removidos y alrededor de 100 policías están bajo investigación. Esperemos que esta investigación llegue al fondo del asunto y se tomen medidas para evitar que esto se repita. Es fundamental. La lucha contra el narcotráfico requiere instituciones fuertes y confiables. Y hablando de actores en el escenario internacional, el presidente Peña se reunió con el presidente de Alemania. En este encuentro, Peña habló del deseo de Paraguay de ser un actor global atrayendo inversiones y fortaleciendo las relaciones internacionales. Pero lo que llamó la atención fue su respuesta a una pregunta sobre la deforestación. En lugar de abordar el tema, directamente habló de los recursos naturales de Paraguay en general. ¿Estrategia de comunicación o intento de cambiar el enfoque del debate? Es interesante cómo los líderes utilizan el lenguaje para transmitir sus mensajes. Habrá que analizar con atención las consecuencias de esta reunión para las políticas económicas y ambientales de Paraguay. Sin duda, y mientras el presidente Peña se reúne con líderes mundiales en Paraguay, la polémica por la UTI neonatal del Hospital de Villarrica continúa. El gobernador de Guairá, César Luis Sosa, ha hecho declaraciones contradictorias sobre la situación de la unidad. Afirma que la terapia estaba al 100%, pero que solo faltaba cerrar una pared y habilitar el área de patología si estaba 100%. ¿Por qué no atendía al bebé? El gobernador Sosa dice que se enteró de la situación del bebé días después de la inauguración y que dependía del Ministerio de Salud verificar la parte técnica. Insiste en que la gobernación invirtió en la construcción y que el equipamiento era responsabilidad del ministerio. Estas declaraciones evidencian la falta de coordinación entre instituciones y la falta de claridad en cuanto a las responsabilidades. Mientras tanto, una familia llora la pérdida de su hijo y la ciudadanía se pregunta quién debe rendir cuentas por esta tragedia. Es una situación desgarradora que nos recuerda las fallas del sistema. Y hablando de ironías del destino, un hombre mordido por una llama en Encarnación resultó ser un prófugo de la justicia. Increíble, ¿no? Tras ser atendido por la mordedura, se descubrió que tenía antecedentes penales y una orden de captura buscando atención médica terminó encontrándose con la justicia. Debido a la gravedad de su estado, fue intubado, escoltado por la policía y trasladado a terapia intensiva, una situación que nos lleva a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Sin duda. Y hablando de la terapia neonatal de Villarrica, ya está en funcionamiento, pero con solo 4 de las 6 camas prometidas operativas, 3 de ellas ya están ocupadas. Es una buena noticia, pero la falta de las 2 camas restantes y la alta ocupación reflejan la gran demanda que existe y la necesidad de ampliar la capacidad de atención. El nuevo director del hospital asegura que la terapia está equipada con tecnología de punta y que los médicos están trabajando arduamente. Esperemos que esta vez las promesas se cumplan y que no haya que lamentar más tragedias. Y hablando de promesas, una médica critica la improvisación del gobierno al inaugurar hospitales sin tener en cuenta la disponibilidad de personal. La Rosana González del SINAMED señala que el Hospital de Coronel Oviedo, por ejemplo, empezó a buscar profesionales 10 días antes de su inauguración.
Esto demuestra una falta de planificación. Y debido a esa improvisación tuvieron que trasladar pediatras y anestesiólogos de otros hospitales, dejando a esas comunidades con menor capacidad de atención. Es como un juego de ajedrez donde las piezas se mueven sin pensar en las consecuencias. Exacto, y mientras se juega con la salud de la gente en Amambay, una mujer se recupera tras ser mordida por una serpiente cascabel en su propia casa. Afortunadamente sus familiares actuaron con rapidez. Si la llevaron al hospital donde recibió atención médica y su oro antiofídico se encuentra estable, este incidente nos recuerda los peligros que existen en nuestro entorno y la importancia de estar preparados para actuar en emergencias. Totalmente de acuerdo. Y hablando de estar preparados, un sismo de magnitud 5 sacudió Lima, Perú. Afortunadamente no se reportaron víctimas ni daños materiales. Y el sismo, que se sintió con fuerza inusual, nos recuerda la vulnerabilidad de la región ante este tipo de eventos naturales. Es importante que tanto las autoridades como la población estén preparadas para responder adecuadamente. Sin duda, la prevención y la preparación pueden marcar la diferencia entre una tragedia y una situación controlada. Y hablando de control, la hinchada de Cerro Porteño no pudo contener su descontento tras la derrota del equipo ante Guaraní. Las críticas se dirigieron al presidente del club, Juan José Zapac. Los cánticos de Fuera Zapacs resonaron en el estadio y la situación se intensificó cuando se intentó silenciar a la hinchada con el sistema de sonido del estadio, una medida que en lugar de calmar los ánimos generó mayor malestar. La pasión por el fútbol se vive con intensidad en Paraguay y esta reacción de la hinchada refleja la frustración por la crisis que atraviesa Cerro Porteño en el torneo Apertura. La octava posición en la tabla no es lo que la hinchada esperaba. Veremos cómo reacciona el equipo ante esta presión. Y hablando de fútbol a nivel internacional, la Copa Sudamericana se prepara para su inicio con la participación de 4 equipos paraguayos, Loqueño Ameliano Guaraní y 2 de Mayo. Esta semana se jugarán 2 partidos de eliminación directa. Los ganadores avanzarán a la fase de grupos del torneo. Es una oportunidad para que los equipos paraguayos demuestren su potencial en el ámbito internacional. Y mientras el fútbol nos apasiona, el Ministerio de Obras Públicas trabaja para garantizar la navegabilidad en el río Paraguay, especialmente en la zona del Bermejo, donde la sequía ha generado dificultades. La prioridad es asegurar el transporte de productos críticos como los combustibles. Se están realizando trabajos de dragado para ampliar la ventana de navegación. Es una situación que nos recuerda la importancia del río Paraguay para la economía del país y la necesidad de invertir en su mantenimiento. Sin duda, un río navegable es vital para el desarrollo económico de Paraguay. Y mientras se trabaja en el río, el Ministerio de Educación está envuelto en una polémica por el programa Hambre Cero. Una circular del ministerio advertía a los directores de escuelas sobre sanciones si no seguían el protocolo de denuncia de irregularidades en el programa. Muchos directores lo interpretaron como un intento de censura y de ocultar los problemas del programa. La alimentación escolar es crucial para el desarrollo de los niños, y el programa Hambre Cero debe ser transparente y eficiente. El ministro de Educación niega que haya censura y dice que solo buscaban informar sobre la legislación, pero la controversia persiste. Se estará utilizando la amenaza de sanciones para silenciar las críticas. Es una pregunta válida. La transparencia es fundamental, especialmente cuando se trata de programas que impactan directamente en el bienestar de los niños. Y hablando de transparencia, documentos filtrados contradicen la versión del Ministerio de Salud sobre la UTI neonatal de Villarrica. Estos documentos, incluyendo notas del personal médico, demuestran que la unidad no estaba operativa en su inauguración, contrario a lo que dijo la ministra Barán. Es una situación grave. Si la información en estos documentos es verídica, la ministra habría mentido. Esto aumenta la presión sobre ella y los pedidos de renuncia se intensifican. La filtración de estos documentos es un nuevo golpe para la credibilidad del Ministerio de Salud. Y mientras la crisis sanitaria sigue generando polémica, el Círculo Paraguayo de Médicos insiste en la renuncia de la ministra Barán y en desmantelar el sistema perverso que, según ellos, impera en el ministerio. Denuncian falta de insumos, malas condiciones edilicias y negligencia médica en los hospitales públicos. Exigen un cambio profundo en la gestión del sistema de salud. Un ejemplo de esta precariedad es el Hospital de Barrio Obrero, donde el 30% de las terapias neonatales no funcionan por obras postergadas durante años. Es inaceptable que la salud de los pacientes, especialmente los más vulnerables, se vea comprometida por la falta de inversión y mantenimiento. Totalmente de acuerdo. Y como si no fuera suficiente con los problemas existentes, el área de terapia intensiva del Hospital de Villarrica quedó bajo agua tras un temporal. Las imágenes son impactantes: agua filtrándose por el techo y las paredes de la sala, que da acceso a la UTI de adultos y a la UTI neonatal. Es una situación que pone en riesgo la salud de los pacientes internados y la integridad de los equipos médicos. Las filtraciones en un área tan crítica son inaceptables y demuestran la precariedad de la infraestructura hospitalaria en Paraguay. Cambiando de tema, la Senatur clausuró temporalmente establecimientos que ofrecen turismo de aventura en el Cerro Trescandú por falta de seguridad.
Esto tras denuncias de turistas que sufrieron extorsión y asaltos. Es importante garantizar la seguridad de los turistas y que las empresas cumplan con las normas. El turismo es clave para la economía de Paraguay, pero debe ser responsable y seguro. Mientras tanto, el calor extremo continúa azotando al país con temperaturas cercanas a los 39 grados. La Dirección de Meteorología pronostica que esta situación continuará. Es importante tomar precauciones para evitar golpes de calor. Mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación y usar ropa ligera son medidas esenciales para protegerse del calor. Y en noticias internacionales, la Unión Europea ha aprobado un plan histórico de rearme para fortalecer su seguridad y defensa frente a la amenaza rusa. Este plan, que incluye un endeudamiento conjunto de 800.000 millones de euros en los próximos 4 años, demuestra la preocupación de la UE por la situación en Ucrania. Es un cambio significativo en la política de defensa de la UE. La invasión rusa a Ucrania ha generado un cambio de paradigma en la seguridad europea. Y mientras la UE se prepara para un posible conflicto, Amnistía Internacional destaca la lucha por la igualdad de las mujeres. Han presentado 2 exposiciones itinerantes en España que visibilizan la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres en todo el mundo. Es fundamental seguir luchando por un mundo más justo e igualitario, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y donde se erradique la violencia de género. Totalmente de acuerdo. La igualdad de género es un derecho humano fundamental y debemos seguir trabajando para que sea una realidad en todo el mundo. Y volviendo a Paraguay, en Coronel Oviedo, padres de familia han tenido que reparar los baños de una escuela para que sus hijos puedan utilizarlos. Es lamentable que los padres tengan que asumir esa responsabilidad. La inversión en infraestructura escolar es fundamental para garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje. Denuncian falta de inversión y desidia de las autoridades. Este caso nos recuerda la importancia de la educación y la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de proporcionar escuelas en condiciones dignas. Sin duda, la educación es la base para el desarrollo de cualquier sociedad. Y hablando de desarrollo, el ministro de la Senat, Yalir Rachid, ha generado controversia por su manejo de la cooperación con la DEA. Rachid había solicitado cesar la cooperación directa, pero tras la advertencia de la DEA de que retiraría sus recursos técnicos, tuvo que dar marcha atrás. La oposición ha calificado esta situación como un papelón y se cuestiona la capacidad de Rachid para liderar la lucha contra el narcotráfico. La cooperación internacional es clave en esta lucha y este episodio genera dudas sobre la estrategia del gobierno. Mientras tanto, documentos filtrados revelan que el exdiputado cartista Eulalio Lalo Gómez intercedió ante Horacio Cartes para conseguir votos que impidieran el juicio político a la exfiscala general Sandra Quiñones. Los chats filtrados muestran a Gómez informando a Cartes sobre su gestión para conseguir votos. Esto confirma la influencia de Cartes en la política paraguaya y su capacidad para proteger a sus aliados. Es una muestra más de cómo operan las redes de poder en Paraguay y cómo los intereses personales se anteponen al bien común. La corrupción es un cáncer que debemos combatir con firmeza. Totalmente de acuerdo. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la democracia. Y hablando de democracia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, ha advertido que el proceso electoral está en riesgo por la violación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, DNCP. Bestard denuncia la demora de la DSP en publicar el llamado a licitación para la adquisición de máquinas de votación electrónica. Esto podría retrasar el cronograma electoral. La DNCP, por su parte, culpa al TSE por el retraso. Esta disputa entre instituciones genera incertidumbre sobre el proceso electoral y la capacidad del país para organizar elecciones transparentes. Es crucial que ambas instituciones lleguen a un acuerdo para garantizar que las elecciones se realicen en tiempo y forma. La democracia paraguaya necesita instituciones sólidas e independientes que trabajen en conjunto para asegurar la transparencia del proceso electoral. Y mientras se resuelve esta disputa, Guaraní selló su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tras derrotar a 2 de Mayo, el equipo dirigido por Francisco Arce dominó el partido y aseguró su clasificación. Es una buena noticia para el fútbol paraguayo. Guaraní representará al país en la Copa Sudamericana, un torneo que genera mucha expectativa entre los aficionados. Y hablando de expectativas, el delantero paraguayo, Guillermo Paiva, no pudo evitar la eliminación del Junior de Barranquilla en la Copa Sudamericana, anotó un doblete. Pero su equipo cayó en la tanda de penales. A pesar de la eliminación, Paiva tuvo una destacada actuación. Es un jugador con mucho talento y seguramente seguirá cosechando éxitos en su carrera. Mientras tanto, Boston River y Bahía dejaron todo para la vuelta en la tercera fase de la Copa Libertadores. El partido de ida terminó en empate sin goles
lo que deja la serie abierta para el partido de vuelta en Brasil. La Copa Libertadores es el torneo de clubes más importante de América y ambos equipos lucharán con todo para conseguir la clasificación. Y para cerrar nuestro resumen semanal, Cerro Porteño definirá su futuro en la Copa Libertadores. En el partido de vuelta contra Melgar en Asunción, el equipo necesita una victoria para avanzar a la fase de grupos. La hinchada azulgrana confía en que el equipo estará a la altura del desafío en la Copa Libertadores. Es una obsesión para Cerro Porteño y todos esperan que puedan lograr la clasificación. Esta semana hemos visto noticias que nos preocupan, que nos indignan, pero también noticias que nos dan esperanza. Hemos visto la fragilidad del sistema de salud, la necesidad de mejorar la infraestructura, la lucha por la igualdad de género, la importancia de la transparencia y la pasión por el fútbol. Son temas diversos que nos invitan a reflexionar sobre el país que queremos construir, un país más justo, equitativo, transparente y con un futuro más promisorio para todos. La información es poder y mantenerse informado nos permite comprender la realidad y participar en la construcción de un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias de la semana. Los invitamos a seguir informándose y a ser parte del cambio que queremos ver en Paraguay. Hasta la próxima.